hermanos, nuevamente tenemos este tiempo tan especial de poder meditar unos minutos en la palabra del Señor. Y para ello pues vamos a ver en esta nuestra última clase del mes de enero lo que dice la palabra del Señor por medio de su siervo el apóstol Pablo, dirigiéndose por medio de unas cartas de aliento, de fortaleza, de apoyo para su hijo en la fe, Timoteo. Es un siervo del Señor que se ha quedado a cargo de la obra hecha, realizada, fundada en varios lugares, lo que eran las nuevas iglesias del Señor Jesucristo. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría tan necesaria para poder escudriñar tus palabras. Padre, te damos gracias, Señor, en este momento por la oportunidad que nos das de poder invocar tu santísimo nombre. Gracias, Señor, porque tu palabra no se le niega a nadie, tú no nos la niegas a nosotros. Gracias, Padre, porque pones en nuestras manos la guía para que podamos nosotros vivir, Señor, bajo tu obediencia a tu palabra, Señor. Te pedimos, por favor, que tú nos des esa fortaleza y fuerza para podernos guiar por medio de ella. Que sea de vida, abundancia y salud a nuestra vida. Tus manos de amor nos encomendamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a continuar en este día con nuestra clase de hoy. Dice, aprobados por Dios en Cristo Jesús. Yo creo que en la verdad somos aprobados por Dios si somos obedientes al Señor Jesucristo. Así que de eso vamos a hablar en este hermoso día. Vamos a leer la palabra del Señor y vamos a buscar en la segunda carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 2. Del versículo 1 al 18. Dice así: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, el linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Así que estamos viendo entonces la fortaleza enviada por el apóstol Pablo a Timoteo. Pero hay unos puntos especiales que vamos a ver aquí, donde nos está hablando el apóstol Pablo por medio de esta carta de los tipos de modos que muchas veces salen dentro de la iglesia o la casa del Señor. ¿Por qué?
Porque a nivel mundial hay muchas iglesias, hay muchas personas que están predicando la palabra del Señor. Solo que hay unas personas que han agarrado este privilegio, pero tal vez ya no de una forma dedicada al Señor, sino que muchas veces ya es viendo a ver qué se puede decir o hacer a conveniencia. Ya el mensaje del Señor Jesucristo se queda como que por un lado y entonces se empieza a hacer este tipo de prácticas. Pero eso es lo que vimos ahorita en la lectura bíblica, y también vamos a ver sobre que tenemos que ser obreros aprobados por Dios. Y también vamos a ver cómo verdaderamente muchos hermanos predican la palabra del Señor con pureza. Y otros no buscan la gloria de Dios, sino que buscan su propia gloria dentro de este ministerio. También vamos a ver la alegoría que pone el apóstol Pablo aquí, y también lo hace con dos ejemplos: los vasos de honra y los vasos de deshonra. Y al final también habla sobre una recomendación que debe tener el obrero fiel del Señor. Dice, a no ser también, y según la lectura que leímos, a no ser contencioso. Ya vamos a ver qué es esta palabra. De momento vamos a ver lo que el Señor necesita. Dice, obreros aprobados, según la lectura bíblica que nosotros tuvimos. De eso se trata el versículo 1, el versículo 2. Dice, esfuérzate. También dice que encarga, que se lleve la palabra que Dios le transmitió al apóstol Pablo a más personas. También dice que el camino no es fácil, que hay que sufrir las penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Entonces podemos ver, y si nosotros hemos escuchado o leído, el apóstol Pablo nunca se sirvió de el privilegio que él tenía de llevar la palabra del Señor. Como el Señor Jesucristo le hace un llamado, pero más sin embargo de esto él no hace abuso de, ¿cómo lo podríamos decir? Como que abuso de autoridad. Él siempre predicó la palabra y siempre guiado bajo la guianza del Señor Jesucristo. Él siempre pensó que él no era mayor que el Señor Jesucristo, él era siervo del Señor Jesucristo. Por tanto, él obedientemente llevaba su palabra como a pedido del Señor Jesús. Así que es preciso tener mucho cuidado, mis hermanos, porque vamos a ver muchas personas que son lobos vestidos con piel de oveja, que tratan de engañar a los creyentes incautos, bajo la capa de muy espirituales. Ellos van a sentirse muy espirituales, van a sentir que levantan ya no polvo, sino que como que levantan nubes con sus pies. Y conforme este engaño, como que fueran muy espirituales, como dice esta lección, tratan de engañar a muchas personas incautos. ¿Por qué dicen incautos? Porque son personas que podemos decir que a todo le dicen sí o a todo le dicen amén. No hay un modo, no hay un momento donde ellos puedan leer su Biblia, leer cada uno de los capítulos y libros que hay en la Biblia, y por eso pueden caer en este tipo de engaños. Y de esto entonces, mis hermanos, vamos a ver que cuando habla también de la falsedad y lo que puede haber en los hombres, es que muchas veces ellos quieren
para ellos mismos alcanzar muchas cosas materiales. Por eso el apóstol Pablo, él nunca le insinuó o vio, o leemos nosotros donde personas le entreguen a él y que él viva de dineros recogidos por las iglesias. No, él dice que él mismo también, para no poner carga a la iglesia, él trabajaba haciendo carpas para poder sostenerse en su vida, para su vestuario posiblemente, para sus alimentos también. Pero este tipo de personas, de lobos con piel de oveja, lo que necesitan ahora en estos tiempos son carros de lujo, viviendas de lujo, aviones de lujo para trasladarse de un lugar a otro. Y ese tipo de cosas que verdaderamente no entendemos cómo es que este tipo de personas buscan su propio bienestar y no el bienestar del pueblo del Señor. Por eso dice, para los incautos, para los débiles, para los que no buscan la lectura de la palabra del Señor. Y entonces el apóstol Pablo exhorta a la iglesia por medio de el mensaje de la palabra de Dios, por medio del evangelio. Y podemos ver que el apóstol Pablo también era un líder, dice que era muy líder celoso de la palabra del Señor. Y también podemos decir que él siempre se mantenía en obediencia a las revelaciones que el mismo Señor Jesucristo le daba al apóstol Pablo. También vamos a hablar sobre el siguiente punto, sería sobre que se puede predicar también con pureza. Por eso dice que el apóstol Pablo predicaba por amor. ¿A quién? No al dinero, no a la casa, no a los carros, no a todas las cosas materiales que hoy buscan la mayoría de supuestos líderes. Él predicaba por amor a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, que ese era su objetivo. Y también podemos ver que volvemos a repetir sobre los falsos obreros que hay en la actualidad, donde muchas veces solo se busca el lucro, las ganancias financieras, los bienes financieros, aprovechándose de la fe de los creyentes, pero los que no leen la palabra del Señor. Asimismo, la palabra del Señor nos dice también que uno de aquellos requisitos para que un hombre le pueda servir al Señor, dice que también para aquellos que anhelan el ministerio pastoral, no ser codicioso de ganancias deshonestas. Y eso lo podemos ver en el libro de también la primera carta de Timoteo 3:3. Pero también se exhorta al pastor a cuidar de la iglesia, y no por la fuerza, sino que sea voluntariamente y no por un interés material sobre esta iglesia. Y eso está en 1 Pedro capítulo 5 versículo 2. Ahí puede usted buscar esto que yo le estoy diciendo, donde el apóstol Pedro dice, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente y no por ganancias deshonestas. ¿Cuidando de quién? De la iglesia del Señor. También vamos a ver donde estas personas no buscan la gloria del Señor Jesús, sino que su propia gloria. Y el apóstol Pablo también estaba con los tesalonicenses cuando él les afirma que no buscó el elogio de ellos. Pero hoy podemos ver que muchas personas sí. ¿Por qué? ¿Se recuerdan ustedes del apóstol Pablo cuando iba al templo y sale un enfermo y él dice,
no tengo oro ni plata, pero en el nombre del Señor Jesucristo, levántate, camina. Y miren, mis hermanos, esa gloria no se la adjudicó él a sí mismo por su valentía, por su comunión con el Señor, no. Él se la dio al Señor Jesucristo, esa gloria, que es el que tiene todo el poder sobre la tierra, sobre la sanación espiritual y física del hombre. Así que él no se adjudicó esa gloria, sino que se la dio al Señor Jesucristo. Y muchas veces así parece ser ahora con unos falsos líderes. Ellos supuestamente oran, y si no es por ellos, pues la persona no sana, o si no es por ellos, la persona no puede resolver su problema, porque ellos se autonombran y se ponen la gloria para ellos mismos. Pero bien sabemos que la gloria es para el Señor Jesucristo. Entonces, podemos ver que el obrero aprobado por el Señor busca apuntar tan solamente hacia el Señor Jesús y no hacia sí mismo. También rapidito vamos a ver donde el apóstol Pablo hace una alegoría sobre los vasos de honra. Y los vasos de honra son aquellos hombres que se han preocupado por la obra del Señor, que no se están dando glorias, que no están buscando ganancias deshonestas dentro de la casa del Señor, y que están con la verdad y que no son falsos maestros. Estos son vasos de honra. Estos son vasos de honra donde el Señor está dando testimonio por medio de ellos, por medio de lo que ellos testifican, predican y le dan la gloria al Señor Jesucristo. Estos hermanos, estos siervos son vasos de honra. Pero también podemos ver lo contrario, que también hay vasos de deshonra. Y los vasos de deshonra son aquellas personas que solo están buscando su propio bien, sus propios deseos, su propio gozo carnal, sin darle la honra al Señor Jesucristo. Estos se convierten en vasos de deshonra. ¿Por qué? Porque ellos son el ejemplo, ellos son afuera, parte de la sociedad, y muchos los están viendo cómo es su comportamiento. Entonces, cuando no hay disciplina en obedecer al Señor Jesucristo, se vuelve vaso de deshonra, de mal testimonio delante de las personas. También hay otro versículo donde dice, de los que leímos, donde que dice que las personas no deben de ser contenciosas. Decirle ahí a Timoteo era, mira, decirle a los hermanos que no sean contenciosos. Y miren ustedes, el hombre o la persona contenciosa es aquella persona que por costumbre disputa o contradice todo lo que otros afirman. Y si ustedes se han dado cuenta en las redes sociales últimamente, se da este tipo de situaciones. Hay hombres y mujeres que parece que hay unos que se llaman predicadores, otros cantantes, y los supuestos, ¿verdad? Pero son contenciosos, y es algo que el Señor está reprendiendo y diciendo que ese tipo de personas no funcionan, no sirven para la obra del Señor. ¿Por qué? Para el trabajo del ministerio. Porque son personas que por costumbre disputan, alegan, diríamos nosotros, o contradicen todo lo que otros afirman. Y así podemos ver entre veces a unos supuestos evangelistas que andan ahí en las redes sociales, algunos cantantes, y así muchas personas están en ese tipo de malos ejercicios espirituales y se vuelven vasos de deshonra, como hablábamos hace un momento. Ahí hemos visto supuestos pastores, supuestos sacerdotes, supuestos cantantes, y esto es lo que están muchas veces disputando, contradiciendo
lo que otros afirman. Y eso es lo que no le agrada al Señor. El Señor quiere que nosotros seamos vasos de honra, que demos buen testimonio delante de los demás. Y con esto podemos decir, hermanos, entonces que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, el siervo del Señor. Entonces vemos al final que Pablo exhorta a Timoteo a fin de que él no contienda con los falsos maestros, pues las peleas y discusiones son obras de la carne y avergüenzan la iglesia del Señor. Así que, mis hermanos, podemos decir nosotros entonces que realmente tenemos que mantener nuestra conducta, tenemos que mantener nuestra motivación de obediencia delante del Señor para que seamos, como dice el título de esta lección, aprobados por Dios en Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, sigamos adelante trabajando en la obra del Señor, que si seguimos en obediencia y no buscando nuestra propia gloria, nuestra propia fama y nuestros propios beneficios materiales de la iglesia, si no buscamos nada de esto, vamos a ser aprobados por Dios en Cristo Jesús para la obra, para el ministerio que Él nos ha llamado. Y ojalá que cada uno de nosotros sigamos adelante sin ningún interés mezquino, carnal de este mundo, para poder entregar nuestras vidas al Señor y el mensaje a aquellas personas que no han conocido la palabra del Señor. Así que, mis hermanos, será hasta una próxima ocasión donde vamos a estar nuevamente hablando de la palabra del Señor. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, y nos vemos en una siguiente lección. Que Dios les bendiga.